Eso es culpa de Petro. Hace más de 20 años, el expresidente que decía que a Colombia la estaba matando la pereza, se le ocurrió una genialidad: cambiar la rotación de la tierra y el reloj laboral. Que la noche no empezara cuando cae el sol, sino a las 10 de la noche. Así trabajabas desde las 7 de la noche, pero te pagaban como si fuera de día. ¿Y quién llevó del bulto? El bolsillo de la gente trabajadora. En promedio, un trabajador dejó de recibir 21 millones de pesos por noches no pagadas desde entonces. Un gobierno posterior, y como aplicando pañitos de agua tibia, introdujo una nueva norma: que el horario nocturno fuera desde las 9 de la noche, medida que seguía favoreciendo a empresarios, perjudicando a las y los trabajadores. Y sí, otra vez por culpa de Petro y la reforma laboral, como regalo de Navidad para las y los trabajadores, desde este 25 de diciembre del 2025, el horario nocturno se reconocerá desde las 7 de la noche. Y toda hora trabajada desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana se debe pagar como trabajo nocturno, con su recargo del 35%. Por culpa de Petro, te van a pagar lo que te tienen que pagar. Un derecho que te arrebataron hace 23 años regresa a cada trabajador y trabajadora en Colombia. Desde el gobierno del cambio, con dignidad cumplida. Felices Pascuas, y deseando, por supuesto, que hayan tenido una feliz Navidad, les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C, y les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Muchas gracias, de verdad. Pues ya que estamos hablando de Pascuas y noticias buenas con la que queremos comenzar este video, escuchamos a Antonio Sanguino. Pues el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Trabajo, le hacen más felices las Pascuas al pueblo trabajador colombiano. Gracias a esa reforma laboral, el día de ayer, 25 de diciembre, empezó a regir el recargo nocturno del 35% a partir de las 7 de la noche. Y pronto vendrá el salario mínimo vital. Así es, a partir de anoche comenzó la jornada laboral diurna hasta las 7 de la noche. Ojo con lo que dice Gustavo Petro: cualquier trabajador o trabajadora que haya trabajado después de las 7 sin que le paguen el recargo salarial puede poner sus quejas ante el Ministerio de Trabajo y ante sus inspectores laborales. De hoy en adelante, cuando usted trabaje a las 7 de la noche, va a recibir un recargo nocturno. Antes era después de las 9 de la noche. En el 2002, la derecha lo puso después de las 10 de la noche. Esta es una reivindicación del presidente Petro en compañía de su ministro de Trabajo, Sanguino, y Benedetti, que ayudaron a que esto fuera una realidad. No es un regalo del 25 de diciembre, es un derecho que usted tenía adquirido o que debe ser digno para usted y que la derecha se lo quitó. Eso es para que usted vea que Petro trata de visibilizar a las personas que han sido invisibles para la sociedad. ¿Qué hacía el Congreso antes? ¿Por qué no lo quiso hacer el Congreso antes? Porque siempre está con la clase dirigente, con los empresarios, con los ricos. Aquí los ricos ganan plata si no pagan mucho los sueldos o los sueldos dignos. Y cuidado, ojo que esto se puede joder. Que no vaya a prevalecer la muerte en este país, que derechos como esto se vuelven y se acaban. Sin duda alguna, esto es una excelente noticia, que los trabajadores y trabajadoras a partir del día de ayer reciban ese 35% de recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, un derecho que había sido arrebatado, recordamos, desde el 2002. Todo esto es culpa de Gustavo Petro y de la reforma laboral. Pero no es lo único que vamos a tocar en el video el día de hoy. Por supuesto, han ocurrido muchas más cosas en esta fiesta navideña. Y el siguiente tema que vamos a tocar es la emergencia económica. Estamos esperando también la decisión de la Corte Constitucional respecto a esta emergencia que ha sido declarada por el gobierno de Gustavo Petro. Pero es que lo último que vimos es, confirmamos, digámoslo así, cada vez más el portalucho
ese que se hace llamar cambio, es igual a semana. Es una competencia que le ha salido a lancheros en medio de esta oposición. Dice Iván Mejía, parecen mandaderos de los mega ricos del país. Oiga, por lo menos disimulen un poco. Y miren lo que dice el disque director de Cambio. Muy importante que los magistrados de la Corte Constitucional se quiten el chingue y las chanclas, y se devuelvan a sesionar. Es imperativo tumbar el decreto de emergencia del presidente Gustavo Petro. Dice Federico Gómez, no solo es abiertamente inconstitucional, sino que quiebra aún más al país. Déjense de mentirle a la gente, déjense de mentirle a la gente, viejo. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto y que Dios tenga misericordia de su alma. Eso es lo que nos espera, ¿no? Con el nuevo director de ese medio que se supone que debería ser imparcial, ¿no? Pero ya sabemos cómo actúa Cambio, ya sabemos a quién le están haciendo el mandado. Esta gente le está haciendo el mandado a Sergio Fajardo. Lo venimos diciendo, ustedes también lo saben, que es así. Hola. El presupuesto general de la Nación aprobado por el Congreso de la República asciende a la suma de 546.9 billones de pesos, pero tiene un faltante de 16.3 billones de pesos que correspondían a la ley de financiamiento que recaía principalmente sobre superpoderosos que están liquidando ganancias extraordinarias durante este tiempo y en todo caso respondiendo a los principios de progresividad de la tributación. Como no se produjo esa ley, es necesario que el gobierno expida la correspondiente emergencia económica, cosa que ya ha hecho y que guarda el mismo espíritu de la ley de financiamiento. Lo saludo y creo que es un compromiso ya aprobado en el Congreso de la República, porque además desarrolla lo que aprobamos de Plan Nacional de Desarrollo y varias normativas en función de darle derechos y, digamos, funcionamiento a la sociedad en su conjunto. Bienvenida la emergencia económica de carácter democrático y redistributivo. Abrazo grande para todos y todas. Mucho se ha hablado, han atacado al gobierno por el tema de esta declaración de emergencia económica. Uno de los argumentos es, no dices que somos la cuarta mejor economía del mundo. Y aún así, lo somos, uribistas, así les duela. ¿Pero por qué? Es importante o necesaria esta declaración de emergencia económica. Escuchemos a Germán Ávila, que nos da las razones, que ya sabemos, ¿no? Responde a presiones sobre las finanzas públicas tras la no aprobación de la ley de financiamiento. Ahora sí, escuchemos. Vemos que existen las razones suficientes para plantear la emergencia económica. Hay circunstancias sobrevinientes que se han presentado con unos requerimientos de la misma Corte Constitucional en relación con la nivelación de la UPC, la unidad por capitación en salud, que obligan a nivelar la UPC para el régimen subsidiado y contributivo por una exigencia de la misma Corte, y esto ha demandado unos recursos significativos para las finanzas públicas por cerca de 3 billones de pesos. Tenemos una situación de seguridad que ha sido realmente preocupante en relación con la utilización de tecnologías agresivas a través de drones en varias regiones del país, y esto demanda para el gobierno una inversión importante en fortalecimiento tecnológico inmediato para la fuerza pública en sistemas antidrones que nos garanticen una capacidad de reacción suficiente por parte de la fuerza pública. Y a esto se suma pues el hecho de que el Congreso lleva 2 proyectos sucesivos de ley de financiamiento que no han sido aprobados. El primero por 12 billones en 2025 y ahora para
el presupuesto del 2026 por 16.3 billones de pesos. Y entre las cosas, después de escuchar a Germán Ávila, entre las cosas que se han dicho y que escucha uno y lee por ahí en redes sociales, se ha hablado y se ha dicho que es una noticia falsa, que se va a implementar el 5 por 1000. Repetimos, esto es una noticia falsa. El ministro de Hacienda fue enfático en aclarar que no todos los colombianos estarán sujetos a una mayor carga tributaria y descartó de manera explícita la implementación del 5 por 1000, una medida que, reiteró, no ha sido contemplada por el gobierno. Repetimos, eso es una información falsa. No es que todos los colombianos vamos a tener unas exigencias en materia tributaria. Estas decisiones sobre cómo se va a implementar las medidas de emergencia económica están dirigidas explícitamente a unos sectores sociales y a unos sectores económicos muy definidos. Esta información que está mencionando el 5 por 1000 es absolutamente falsa. El gobierno no ha considerado establecer el impuesto del 5 por 1000. Esta fue una información que extrañamente fue presentada ante medios de comunicación sobre un supuesto borrador que tenía el Ministerio de Hacienda sobre las medidas a adoptar después de la emergencia económica. Entonces, la Corte decidirá si el país sigue en su ruta de recuperación o entra en el camino de una crisis económica. Gustavo Petro ha felicitado a la Corte por no citar extraordinarias ilegales como lo pedían los megarricos del país, después de meter en su bolsillo los subsidios que el pueblo colombiano les ha dado, con los que aumentan sus fortunas sin trabajar. Ojo a este dato, solo en lo que dejaron de pagar en salud para sus trabajadores, la suma de este año es de 20 billones. Cifra que en 15 millones las paga ahora el pueblo colombiano a través del presupuesto público. 15 billones es lo que precisamente vale el decreto tributario de emergencia. Es decir, solo le pedimos que devuelvan el subsidio de lo que dejaron de pagar en salud. Todos vimos cómo organismos como la ANDI salieron a defender a los megarricos, enviando una carta urgente a la Corte Constitucional para que tumbe ese decreto de emergencia económica. Pero cuando se les pide hablar o permitir las pensiones a los ancianos, a las ancianas, a subirle el sueldo a los trabajadores, ahí sí salen corriendo, se estancan, se demoran y también bostezan. Como dice Gustavo Petro, quedaron desnudos, están al descubierto. Miren este dato. El grupo Argos reportó ingresos por 3.3 billones para el tercer trimestre del 2025, cifra que se tradujo en un incremento del 13.5% respecto al mismo periodo del año pasado. Las ganancias en el sector bancario en Colombia ya superan los 80 billones de pesos este año, 30 billones más que el mismo periodo anterior en el año 2024. Si las utilidades crecen así, es justo que quienes más ganan, pues paguen más impuestos, acordes a su riqueza. Las empresas financieras que prestan plata, óigase bien, ganaron este año 127 billones de pesos, 60% más que el año pasado. O sea que los mega ricos se hacen más ricos. ¿A quién cree usted que habría que ponerle o imponerle impuestos? Habría que ponérselos a esos dueños de estas entidades financieras por los dividendos que han sacado. Y eso es lo que quiso hacer la ley de financiamiento. Pero los campeones de nuestros congresistas jugaron fue a los mega ricos, a que no se les tocara el bolsillo de ellos. Pero otro tema, y vamos avanzando, otro tema que ha sido tendencia, ¿no? Que ha sido noticia. Salieron todos en gallada otra vez a defender, en esta ocasión, a Colfuturo. ¿Qué es Colfuturo? Dice Colfuturo, promueve, orienta, financia y participa en la formación de profesionales colombianos a nivel de posgrado fuera del país, ¿no? Colfuturo, listo. Eso es lo que es Colfuturo. Entonces salió la innombrable
a decirle a Gustavo Petro que era un faltón con los muchachos, que le había quitado la ayuda de Colfuturo, ese programa de jóvenes que brinda la oportunidad de estudiar fuera del país a través de becas. Ese fue el regalo de Navidad de este gobierno para los colombianos echados para adelante que necesitan respaldo para seguir saliendo adelante. Ojo con eso, ¿no? Entonces dice, como presidente, fortaleceré el SENA, acabaré la politiquería, el apoyo a las becas de Colfuturo e ICETEX, el respaldo a las universidades públicas y privadas, a los jóvenes, educación y primer empleo. Dice que como presidenta. Garzón. Y Gustavo Petro le responde y le dice, usted, uso su palabra, es una gran faltona con la verdad. Nunca había conocido una así. Colfuturo es una entidad privada que solo ha entregado becas a personas del estrato 4, 5, 6, solo en Bogotá y Medellín y solo 3.000 al año. Nosotros lo hacemos ahora en el Ministerio de Ciencias, entidad pública manejando el dinero público. Van más de 7.000 becas para doctorado y maestría en profesiones necesarias para Colombia. Y es para estudiantes, no en Bogotá ni en Medellín, en todo el país. Esa es la respuesta de Gustavo Petro. Vámonos primero que todo a RTBC, porque es que ahorita vamos a mostrarles quiénes son la junta directiva de Colfuturo. Las becas de Colfuturo beneficiaron en su mayoría a estratos 4, 5 y 6, Ministerio de Ciencias. El Ministerio de Ciencias afirmó que el gobierno mantendrá el apoyo financiero a la formación de alto nivel. Señaló que habrá una transición para no concentrar recursos en un solo operador privado, como Colfuturo, y ampliar el acceso. Nos vamos para la cuenta de Yesenia Olaya, ella es la ministra de Ciencia y Tecnología. Le responde a Catalina Suárez, que dice, incendiaron el país en un estallido social porque supuestamente darían más apoyo y oportunidades a los jóvenes, a los que instrumentalizaron, pero lo cierto es que así como quitaron recursos al ICETEX, o lo hacen con Colfuturo. Por la misma línea, ¿no? Catalina Suárez. Mi responsabilidad es con los recursos, Catalina, le responde Yesenia. Con los recursos públicos y con las y los jóvenes, no con operadores privados. Los datos son claros. Bajo el esquema de Colfuturo, desde 2014 al 2022, el 80% de los beneficiarios se concentró en Bogotá y en Antioquia, y cerca del 60% pertenecía a estratos 4, 5 y 6. Esto evidencia que dicho modelo favorece principalmente a sectores medios y altos, con un alcance limitado para garantizar inclusión social y movilidad ascendente, reforzando desigualdades preexistentes y dejando por fuera a quienes enfrentan mayores barreras de acceso. Desde el 2023, con un esquema público implementado con el ICETEX, ese 80% se distribuye en 17 departamentos, con aumentos históricos en Cauca, Córdoba, Chocó, Nariño y Bolívar. No se cerraron oportunidades, se está corrigiendo un modelo excluyente. Mi legado es no proteger intermediarios, es democratizar el acceso a la formación de alto nivel. Es la respuesta que le da Yesenia Olaya a Catalina Suárez, y en común denominador, pues a todas esas personas que salieron en gavilla a defender a Colfuturo. Si las élites salen a defender con tanto fervor a Colfuturo, es porque solo favorecía a esas élites. El 74% de las becas para el doctorado fueron para personas de estratos 4, 5 y 6. Solo 1% para gente de estrato 1. Solo profundizó la atroz brecha de desigualdad en Colombia. Y miren esto. Katy Jubinao publica: el presidente campeón de la ignorancia y la manipulación no entiende que las becas para universidades en el exterior no llegan al estrato 1
porque sencillamente estas personas no logran ni siquiera terminar el colegio. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Así como le dice Andrea Guzmán, PhD en astrofísica. ¡Asco! Me dan esos politiqueros. Yo vengo de un estrato 2 y hoy en día tengo el PhD en astrofísica de una universidad suiza, a punta de becas. Según esta discusión, los pobres como yo no podríamos aspirar a tener un futuro profesional al que el estrato 6 sí tiene derecho. Tengo que decir que esta política, Gustavo Petro, clásica dentro de la mentalidad de los banqueros que dirigen Colfuturo, es miserable. Y hagamos aquí entonces un frenazo. Nos vamos para la cuenta de Marianini Echeverry. Atentos, lo que el presidente Gustavo Petro ordenó fue que terceros no siguieran manejando los recursos de Colfuturo, sino MinCiencias, para que estos se gasten en lo que realmente se debe, en becas de quienes quieren estudiar un doctorado en el exterior y no tienen con qué. No es tan difícil de entender. La Junta de Colfuturo. Ojo a esto, ojo a esto. Nombre: Ana Milena Muñoz de Gaviria, ex primera dama de la Nación, esposa del expresidente César Gaviria. Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño y fundador del Grupo Aval, el hombre más rico de Colombia. Eduardo Pacheco Cortés, presidente de la Junta Directiva de Mercantil Colpatria, Grupo Colpatria, Scotiabank. Luis Felipe Arrubla Marín, presidente de Valoren, un holding de la familia Santo Domingo. ¿No? Mauricio Cárdenas Müller, gerente general de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Jorge Londoño Saldarriaga, expresidente de Bancolombia. Isabel Segovia Ospina, secretaria de Educación de Bogotá, Administración Galán. Guarden ese nombre. Luis Armando Soto Boutín, gerente del Centro Felicidad Chapinero, actual Administración de Galán. Juan Guillermo Jaramillo Correa, arquitecto y directivo vinculado a Pro Antioquia, del Grupo Empresarial Antioqueño. Iván Guillermo Liscano Ortiz, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, es un abogado. Y les dije Isabel Segovia Ospina, que guardáramos ese nombre porque por aquí le ha contestado, aquí dice: después de más de 20 años de respaldo estatal, vamos a entrar a la cuenta. Ella es Isabel, secretaria de Educación de Bogotá. Después de más de 20 años de respaldo estatal, la Fundación Colfuturo dejará de recibir recursos públicos a partir de 2026, un programa que permitió la formación de más de 25,000 profesionales y que posicionó a Colombia como referente regional en educación de alto nivel. No se me vayan. Esta decisión, sumada a la reducción de recursos del ICETEX, confirma un hecho preocupante para el gobierno nacional. La educación nunca ha sido una prioridad. Sin estos recursos son cada vez menos las oportunidades de los jóvenes de encontrar financiación para seguir estudiando. Retirar el financiamiento público a organizaciones que agregan recursos de diferentes estamentos de la sociedad para beneficiar la educación de los jóvenes es una decisión política con impactos directos sobre el desarrollo y la competitividad del país. Y le contesta Daniel Rojas: la gran diferencia que tenemos con la Secretaría de Educación de Bogotá es que ellos defienden negocios privados y nosotros a los y las estudiantes y a sus familias. Señora secretaria, en lugar de defender negocios privados, le vuelvo a pedir que nos entregue el lote para la universidad pública en Suba. ¿No? El gobierno del cambio la financia al 100%. No le pedimos plata porque conocemos sus prioridades, solamente el lote. Conduélase con la juventud. Miren esto. Barbosa, Francisco Barbosa. Fui becario de Colfuturo en el 2007. Me ayudaron para cumplir mi sueño de hacer mi doctorado en Derecho Público en la Universidad de Nantes, en Francia. Esa plática se perdió. Dios mío.
hablemos del caso Colfuturos y cómo convertir una entidad privada dirigida por empresarios y por algunos políticos fleteados en la caja menor de algunas familias poderosas para pagarle la especialización a sus hijos, manteniendo la imagen de una entidad social. Y es que hay una mentira que están repitiendo para indignar a la gente. Y quiero decirles que no es verdad. No es verdad que se acabaron las becas. No es verdad que se acabó la formación de alto nivel en Colombia. Quiero explicarles qué es lo que pasa. Lo que el gobierno decidió es algo muy distinto. Es no seguir usando la plata pública para un modelo en el que en la práctica, ¿qué se está haciendo? Llevarla a los bolsillos de los de arriba que terminen subsidiando los estudios y especializaciones de sus hijos. Bueno, pero vamos a los datos, no nos quedemos solamente en opiniones. En el debate público de estos días, el propio gobierno ha citado cifras del informe del año 2024, de hace apenas un año. ¿Y qué es lo que muestran estos datos? Que solo una pequeña fracción de este dinero llega a los estratos 1 y 2, mientras que la mayor parte para el estudio de estas especializaciones está concentrado en los estratos 4, 5 y 6. Y adivinen qué, ¿dónde se concentran también estos subsidios? En dos lugares, en Medellín y en Bogotá, dejando por fuera a regiones donde también existen grandes oportunidades y personas con mucho potencial. Bueno, ahora tenemos que hablar con honestidad. Sí hay que decir que Colfuturo es una entidad privada y como privada nadie le está diciendo que deje de operar. Puede seguir buscando donantes, buscando créditos, hacer alianzas internacionales, bastantes contactos sí tienen. Entonces, ¿qué fue lo que cambió en el gobierno del presidente Gustavo Petro y en este ministerio? Que el Estado dijo algo muy simple y además muy justo. La plata pública debe ser progresiva. Es decir, si los recursos son limitados, primero, ¿dónde deberían ir? A quienes no tienen cómo pagar, que son los estratos 1, 2 y 3 y las regiones históricamente excluidas. Además, universidades públicas y estas maestrías y doctorados deberían estar conectados a los problemas del país: salud, educación, ciencia aplicada, transición energética, el agro que tanto lo necesita. Además, aquí hay otro punto que incomoda bastante y es cuando uno se pone a ver quiénes están sentados en estas juntas directivas. Miren, en reportes públicos que hace el mismo Colfuturo aparecen personas de la altísima élite económica y de la política, y esto no es un ataque personal, simplemente es una advertencia de cómo ha funcionado la institucionalidad de algunas fundaciones que se quedan con recursos del Estado y montan un sistema que favorece a quienes ya tenían ventaja. Vemos lo que acabó de pasar con el hijo de la doctora Cabal y el doctor Laforí, el pequeño empresario. Por eso tenemos que defender la decisión de este gobierno. Una, que el gasto público debe ser progresivo, que las becas del Estado no pueden subsidiar ya más a los megarricos y que las ciencias y posgrado deben abrirse a todo el país y no a un club que es supremamente cerrado. Bueno, aquí la pregunta no es si se acabó Colfuturo, porque no se acaba, es una entidad privada. La pregunta es otra. Es porque durante tantos años nosotros terminamos aceptando que la plata de todos terminara beneficiando a quienes menos lo necesitan. Hoy lo que está haciendo este gobierno es corregir ese error histórico y corregirlo con justicia. Recuerden, en este gobierno van primero los que nunca han tenido oportunidad. El Ministerio, entonces, de Ciencia, Tecnología e Innovación asegura que la formación de alto nivel en Colombia no está en riesgo. A través de un comunicado, esta cartera aclaró que el gobierno nacional continúa con el apoyo de la formación de alto nivel del país, que no es cierto que se esté desfinanciando la formación de maestrías y doctorados. Y ojo con esto, en ese sentido precisó que en 2026 se abrirá una nueva convocatoria que permitirá a los colombianos postularse a apoyos financieros tanto en el país como en el exterior. El ministerio explicó que parte de la confusión se originó en el modelo heredado de gobiernos anteriores establecido mediante el COMPES 3862, que asignaba de manera directa la administración de los recursos a Colfuturo, una entidad privada. Según la entidad, a la fecha, Colfuturo cuenta con cerca de 18 millones de dólares en fiducias y cuentas en el exterior correspondientes a saldos disponibles para la financiación de beneficiarios activos. Asimismo, el ministerio señaló que no ha comunicado a Colfuturo que desmontará el apoyo al programa de crédito beca, calificando como absolutamente falsa cualquier afirmación en ese sentido. Lo que sí aseguró fue la decisión de avanzar hacia un esquema de competencia que priorice lo público, con el objetivo de optimizar los recursos y ampliar la cobertura del programa. Entonces, queda claro el tema de Colfuturo, ¿no? Es que nomás viendo la junta directiva nos damos cuenta de qué es que se trata y por qué salieron todos estos a defender lo indefendible.
Llegamos así, entonces, a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que siempre tenemos aquí en Colombia con C. Primer ñapita, Gonzalo Guillén. Nosotros acá muchas veces decimos, uy, Luis Carlos Galán, ¿qué estará pensando al ver a sus hijos, los Trivago? Pues miren lo que dice Gonzalo Guillén. Luis Carlos Galán recrimina a sus hijos. Y escuchemos esto. Se convirtió en un partido reaccionario, un partido que le tiene miedo al cambio social. Se convirtió prácticamente en otra versión del Partido Conservador, como partido que no apoya a fondo las reformas sociales, que no reconoce las desigualdades crecientes que existen entre los distintos sectores de nuestro pueblo y la urgencia de ponerse al lado de los más débiles, de los sectores populares, de quienes más requieren del apoyo político de un partido progresista. Si usted le da un consejo a un joven político, por ejemplo de Bucaramanga, donde usted nació, se lo encontrara a usted y le dijera, doctor Galán, aconséjeme cómo hacer para llegar a donde usted está, ¿qué consejo primordial le daría? Que lea y estudie mucho historia. Ese es el punto de partida, porque entonces se entiende mucho más el sentido del momento histórico en que uno vive. Se aprecian más los esfuerzos de generaciones anteriores, los procesos que se han cumplido por otros pueblos. Ninguna nación repite los pasos de otra, pero hay afinidades en las circunstancias de maduración, de crecimiento de la conciencia colectiva, de desarrollo de las instituciones, de desarrollo político, y todo eso ayuda muchísimo. Clarito, ¿no? Siguiente, sigamos con Gonzalo Guillén. Ojo con esto, la fiscalía está podrida. En un desvergonzado acto de corrupción fiscal, la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, Gloria Marcela Abadía, archivó el caso del fiscal delincuente Daniel Hernández Martínez por sus nexos evidentes y probados con las bandas narcotraficantes del Cartel del Golfo en la costa norte. Hernández no solo omitió impedir, sino que además se negó posteriormente a judicializar no menos de 200 homicidios cometidos por esa organización criminal. Las pruebas de estos hechos son irrefutables y los testigos son funcionarios de la misma fiscalía. La fiscal Abadía, hoy denunciada penal y disciplinariamente, no investigó absolutamente nada y aún así decidió archivar el caso bajo el argumento de que no hay delito. Estos crímenes continuados de Hernández deberán ser desarchivados y él llevado a juicio. De hecho, Hernández actualmente se encuentra procesado por alta corrupción en un caso relacionado con Odebrecht. Hernández hace parte del grupo de fiscales conocidos como sicarios judiciales, que comenzaron a operar en la fiscalía durante la gestión de Martínez Neira, quien también está incurso en delitos vinculados a Odebrecht. Siguiente ñapita. Miren esta peinada. Dice José Félix Lafurí, cita una noticia, Caracol Radio Medellín. 2 hombres fueron judicializados señalados de cometer 20 hurtos a una cadena de supermercados en Medellín y Bello. Según la fiscalía, alias Mandíbula habría participado en 20 hurtos y alias Arete en 8. El monto hurtado asciende a los 32 millones de pesos. Y dice José Félix Lafurí, futuros gestores de paz que saldrán en tarima. Y miren esta. De todas maneras, dice Levi, de todas maneras sigue siendo más ladrón tu hijo, haciéndose pasar por pobre para pedir subsidios de Finagro. Rata el papá y rata el hijo también. ¡Feliz Navidad para Kim! Buenísima. Siguiente. Ya que estamos riéndonos, pues riámonos otro poquito. Vean esta publicación del Colombiano. Personajes del año. Gutiérrez y Rendón, la llave que le hizo oposición a Petro.
desde las regiones. Garzón. Es que personajes del año. Ay, Dios, 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 Dios. Sigamos con ñapitas. Ojo a esto, a lo que dice Tatiana Trejos. Me parece por lo menos extraño que haya tantos candidatos presidenciales por firmas. Según los datos, se recogieron cerca de 28 millones de firmas, cuando en Colombia hay 39 millones de adultos habilitados para votar. Es decir, casi todo el país habría firmado. Pero uno pregunta en la calle entre amigos o familia y nadie firmó por ninguno. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salen tantas firmas? Es evidente que en Colombia existe el cartel de las firmas. Total. Vean esto. Presidenciales, pero lo ampliamos, presidenciales que presentaron firmas. Según esto es de la silla vacía, ¿no? Abelardo de las Priellas, 5 millones de firmas. Carlos Caicedo, 2.430.000 firmas. Aníbal Gaviria, 2.316.000 firmas. Héctor Espinosa, 1.894.000 firmas. Liscano, 1.800.000 firmas. Felipe Córdoba, 1.303.000 firmas. Leonardo Huerta, 1.301.000 firmas. Claudia López, 1.297.000 firmas. Vicky Dávila, 1.236.000 firmas. Gilberto Murillo, 1.222.000. Alexandre Hernán, 1.173.000. David Luna, 1.158.000. Palacios, 1.157.000. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mauricio Cárdenas, 1.061.000. Henry Martínez, 821.000 firmas. La verdad, estamos ante el cartel de las firmas. Nada raro sería, nada raro. Y obviamente la fiscalía no va a hacer la tarea, ¿no?, de revisar firma por firma. No, eso no, por supuesto que no. Pero llama la atención y un excelente post de Tatiana Trejos, de verdad. Siguiente, ¿vieron la pinta de Petro en el almuerzo con los habitantes de la calle? Esa chaqueta me pareció genial. Esa chaqueta dice, la hicieron los habitantes de calle y es el regalo de Navidad. Los últimos serán los primeros. ¿Y por quién? Entonces, ya para cerrar este video, ¿por quién piensas votar a la presidencia del próximo año? Yo, personalmente, pues por Iván Cepeda, y estamos haciendo la tarea para lograr que Iván gane en primera vuelta. Ya tengo 3 personas más habladas respecto a que voten. No son votantes, son de esos apáticos jóvenes. Y ya tengo 3. Vamos a ver si puedo hacer la tarea y que ellos tomen conciencia. No se trata de llevarlos forzados ni nada de eso, sino que tomen conciencia y cumplan con su deber, y cumplan con su país. ¿Pero por quién vas a votar? Yo, por Iván Cepeda, por cosas como estas. Candidato, pero ¿acaso el Congreso no es una institución? ¿No merece también pues ese respeto en el equilibrio de poderes? ¿No es un mensaje también que se está yo hago parte de ella y estoy precisamente todos los días abocado a ese debate que es democrático. Pero el Congreso no está exento de críticas, por supuesto. El Congreso no es una institución que debe estar por encima del control de los ciudadanos. Todo lo contrario, hemos sido elegidos para servir a la ciudadanía. No para servir a nuestros propios intereses y a nuestras clientelas políticas, en medio de una situación que es electoral, por supuesto. Queremos que Iván sea nuestro presidente. ¿O no es así? Ya lo saben, 15 millones de votos y ganamos en primera vuelta.
10 millones de votos mínimo para las listas al Congreso, ojalá otros 15 millones también en listas al Congreso. Eso sería fabuloso para llenar ese Congreso de gente decente. Ya saben, ¿no? 3 veces pacto a la Cámara, al Senado y a la Presidencia de la República. Votamos pacto. Y llegamos al final de este video con esta noticia, noticias buenas, noticias positivas que tienen que ver con transformación de territorios y con el cumplimiento de las promesas de Gustavo Petro. En Quipile, el gobierno del cambio cumplió. Las comunidades construyeron con sus propias manos los caminos que hoy les permiten acceder a la salud, a la educación y a las oportunidades. Con el acompañamiento de Invías en cuanto a inversión, asistencia técnica y compromiso real, se dan estas maravillosas noticias. Vean esto. Las comunidades rurales de nuestro país transitan con dignidad. Entregamos 1.174 obras de caminos comunitarios de la paz total. Cuando no estaba la placa huella, me quedaba incomunicada, se me iba el agua para la finca, entonces me estaba perjudicando. Para nosotros es supremamente importantísima, porque nos soluciona los problemas. De aquí sacamos nosotros más o menos unas 5.000 a 6.000 toneladas de mango. Y en esas condiciones en que se hizo esa placa huella, es extraordinario, muy bien hecha. Y agradecemos a nuestro presidente Gustavo Petro y a Invías por haber hecho esa placa huella. Este corredor es súper importante para nosotros. Hacen parte 4 juntas de acción comunal: La Argentina, San Mateo Limonal, Candelaria y La Joya. Y es la demostración de que los comunales sí podemos elaborar trabajos, que sí lo podemos hacer. El despertar que nos dio el gobierno y nos dijo: ustedes como Junta de Acción Comunal pueden pasar sus proyectos, pueden hacer ustedes mismos sus cosas, pueden unirse como grupo y pasar sus placahuellas, hacer sus acueductos, sus vías, porque como seres humanos merecemos vivir en unas vías alternas donde la gente pueda sacar sus productos, sus mangos, sus panelas, todo lo que produce esta bella región, la bella región del Tequendama. Agradecemos su compromiso con la educación y la comunidad. Su ayuda es invaluable para nosotros. Día en movimiento es tener la placahuella para la productividad y el turismo. Excelente, qué excelente. Ahí está la prueba, que las juntas sí lo pueden hacer, ¿no? Un mensaje para esa Corte Constitucional también. Llegamos así, entonces, al final de este video. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C. Gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por sus mensajes, por sus deseos de la feliz Navidad, ahora en Pascuas también. Un saludo especial a Angélica Arbeláez. Qué mensaje tan bonito, Angélica. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que se toman el tiempo de escribirnos un mensaje. Gracias, de hacernos un aporte al NECI, por medio de los super tanks, los super stickers también. Muchísimas gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Entonces, no me resta más que decirles, nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo. Los invito a que se suscriban al canal, las personas que no lo han hecho. Suscribirse es totalmente gratis. Vamos a llegar en este 2026 a la meta de 150,000 suscriptores y estamos seguros que contamos con su apoyo. Gracias, gracias, gracias. Abrazos ancestrales desde Bogotá. Miles y miles de bendiciones para todos. Chao. You a Merry Christmas and a